Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Denise Dresser. Esta mañana para hablar de política. Sergio Aguayo, buenos días, bienvenido. Carmen, buenos días. Lorenzo Meyer, buenos días, bienvenido. Buen día, Carmen. Bienvenida de regreso. Gracias a los dos. Viene en camino Denise Dresser, que ya está por llegar en cualquier momento. Nos adelantamos algo para no retrasar más el escucharlos. No puedo no iniciar esta conversación con ustedes sin plantearles una pregunta obligada. ¿Qué les dice lo que pasó en Noruega? Esto que ha simbrado, por supuesto, a Noruega, a Europa y al mundo por las implicaciones, por la forma, por lo que sucedió con este hombre de extrema derecha, cristiano fundamentalista, hombre rubio, ¿no? Para hablar de los prototipos o de los prejuicios que se tienen respecto a los terroristas. Y bueno, pues está en pleno... acaba de terminar, me acaban de informar ahora, que está terminando la audiencia de este criminal de Noruega, Anders Behring Breivik, quien admitió ser el autor de la masacre que dejó 93 muertos en Noruega este viernes. Ya salió del tribunal de Oslo tras su primera comparecencia ante un juez con miras a su puesta en detención provisional. Y bueno, pues ya se han mostrado en las televisoras, en la cadena TV2, el cortejo de vehículos de la propia policía, que partían precisamente del tribunal ya con las sirenas encendidas para hablar del fin de la audiencia, de esta primera audiencia. Y ahí se vio muy de pasadita a este hombre de pelo corto y vestido de rojo, que todo parece indicar era el individuo que estaba siendo ya retirado por la propia policía. ¿Qué nos dice Noruega, Lorenzo? Nos dice... Bienvenida, Denise, ya estás acá. Buen día. Nos dice muchas cosas y sobre todo hay interrogantes, hay cosas que no es fácil entender desde México, pero también supongo no es fácil entender desde Noruega. Lo que conocemos ahora por la cultura popular de esa zona del mundo se debe en buena medida a series de detectives, a la de Milenio, a la de Wallander en Suecia, pero también teníamos las cifras de una sociedad muy homogénea, en donde su sistema político ha llevado a una de las construcciones sociales más igualitarias del planeta, donde hay relativamente pocos habitantes en comparación con el territorio, tienen recursos naturales, tuvieron una historia terrible hace mucho tiempo cuando los vikingos habitaban esas zonas y eran durísimos, pero se han convertido en prototipo. Uno ve la OCDE, las cifras que da la OCDE, todas las cifras ponen a esa península escandinava en los primeros lugares. Por ejemplo, de educación, insisto, de desigualdad social, tienen los índices más bajos, desempleo no hay mucho. Entonces, ¿por qué esta extrema derecha, que las cifras las traen ahora la prensa? El País trae unas muy buenas cifras de la importancia política de la ultraderecha, y desde luego Noruega está en el segundo lugar ya el partido que se empeña en tener en el centro de su programa una actitud muy dura contra el multiculturalismo y en particular contra el Islam. Es algo que creíamos que ya estaba superado después de la Segunda Guerra Mundial, que ya no le podía volver a pasar eso a Europa, que el trago tan amargo que tuvo a mediados del siglo la había curado de cualquiera de estas fantasías políticas. Y hete aquí que nos encontramos con que en esa sociedad muy poco vigilada, fue posible hacer esta masacre increíblemente inhumana y en nombre de una idea superior, la idea de el nacionalismo noruego y la pureza de la raza, le llamaremos noruega. Fue atroz, dijo el tipo, pero necesario. Esa fue la expresión que su abogado repitió de una de las declaraciones que hizo ante las autoridades, Sergio. Mira, los fanáticos siempre invocan causas superiores,
lo conocemos muy bien. Me parece que el caso de Noruega nos debe llevar a preguntarnos si estamos entrando, o si ya estamos, en uno de esos ciclos de incertidumbre que periódicamente aparecen en la historia. No incertidumbre en un solo país o en una sola región, sino incertidumbre global. Pienso en el siglo XIV europeo. El papado se divide, surgen las voces disidentes, la peste negra, la disputa entre los reinos. Y en este momento Noruega confirma que el mundo está dividido de múltiples formas y que estamos tal vez en el umbral de una etapa que es imposible todavía averiguar con nuevos consensos. Pero si uno revisa la economía, la religión, la ideología, la política, la cultura, son tiempos de profundo desconcierto e incertidumbre, de odio, de descalificaciones, de búsqueda en la cual las viejas formas de hacer política están siendo sustituidas, suponemos, todos queremos suponer, porque es la condición humana, que para algo mejor, pero sin embargo no estamos seguros. Y la posibilidad de una prolongación de la crisis la crisis mundial, financiera mundial que nos aqueja, puede estar en 2 semanas con repercusiones. Con la suspensión de los compromisos de Estados Unidos, claro, si es que no llegan al acuerdo famoso del tope de o Europa, la implosión de Italia, consecuencia del desorden asociado con la berlusconización. Hay pues, podría uno añadir elementos a esta tesis de que tal vez estamos en un nuevo ciclo de reajuste universal. En este caso no es posible hacerlo salvo constatar que Noruega no es un caso aislado, sino es otro incidente en la cadena de odios e intolerancias que azotan Europa desde hace ya varios años. Pues este hombre de 32 años, Breivik, faltaba más, tiene Twitter. Miret, cuéntanos. Carmen, buenos días. Este hombre no sigue a nadie en Twitter, tiene 3,295 seguidores y ha hecho un solo tweet, fue el 17 de julio, en inglés, y dice más o menos: una persona que tiene una creencia es igual a la fuerza de 100,000 que solo tienen intereses, que es una frase de John Stuart Mill, filósofo inglés. Gracias, Kiren. Denise Dresser, ¿cómo ves todo esto? Al presenciar lo que ocurrió, me vino a la mente, y ustedes lo recordarán, el asesinato de Theo van Gogh, del famoso documentalista en Ámsterdam, que fue asesinado precisamente porque hizo un documental sobre la vida de las mujeres islámicas y el tipo de represión y de violencia a la que se ven sometidas. Fue asesinado a cuchilladas en una calle de Ámsterdam, en una de las ciudades más civilizadas del planeta, y esto me parece similar en cuanto a que revela que aún en estos prototipos de sociedades civilizadas, como lo decía Lorenzo, sociedades abiertas, tolerantes, plurales, ¿cómo nos explicamos entonces el surgimiento y la actuación de grupos, personas de ultraderecha o radicales de cualquier tipo? Y yo creo que tiene mucho que ver con el fenómeno de la inmigración. La inmigración del norte de África, de Medio Oriente, el arribo masivo de grupos, sobre todo islámicos, que son percibidos como una amenaza para la identidad nacional de los países a los que llegan, y esto está sucediendo a lo largo de Europa. Y estos son grupos que muchas veces no se integran y conservan sus propias tradiciones, sus costumbres, su religión, y por ello son percibidos como los otros, los diferentes, los amenazantes, los distintos, y esto lleva a que grupos radicales a lo largo de Europa crezcan en cuanto a importancia, lleven a acciones cada vez más violentas, y basta con ver, por ejemplo, la creciente popularidad de la hija de Le Pen en Francia, y cómo va avanzando políticamente esa franja que se opone precisamente al multiculturalismo, que no cree en la integración, que no cree en la diferencia y que expresa su sentir a través de este tipo de acciones. Totalmente de acuerdo. Bueno, déjenme, Denise, Lorenzo, Sergio, hacer una pausa y regresamos con más en esta mañana.
Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui. Desde temprano hemos estado recuperando estas informaciones que se dieron a conocer en los últimos días sobre el impacto de la enorme crisis mundial que ni la hemos terminado y ya se nos avecina otra, si no se ponen de acuerdo Obama y los republicanos de cómo enfrentar sus compromisos internacionales y la deuda, fundamentalmente a los chinos, porque el que tiene mayor deuda, el mayor poseedor de deuda estadounidense, pues es precisamente el gobierno chino. Y bueno, todo como tú decías, Sergio, esta carga de incertidumbre que embarga en muchos circuitos y desde diferentes ángulos al mundo. Bueno, en el mundo nuestro, en México, tenemos el impacto ya medido, por lo pronto, por parte del INEGI, hace algunos días, que nos dijo que la caída del ingreso había sido mayor al 12%, casi al 13%. La caída de los ingresos de los mexicanos es tremenda. Ya veremos qué dice el Coneval el próximo viernes cuando dé mayores detalles sobre su propia medición y evaluación que hace del desarrollo social en nuestro país. Y bueno, pues todo esto que al final de cuentas habla de cómo anda la situación en México. Es el segundo reporte que se da en este sexenio, y en este segundo reporte se habla de la ampliación de la pobreza. Por las razones que sea, por los impactos externos, etcétera, pero es la segunda vez en las mediciones de 2 años que se habla de una ampliación de la pobreza y del tema de la desigualdad. Independientemente de que Coneval y su titular esta mañana reafirmó o destacó los beneficios que se obtuvo en zonas rurales por la aplicación de políticas públicas en los tiempos de la crisis y la afectación muy grave en las zonas urbanas por esas circunstancias descritas. Entonces tenemos una circunstancia que analizar y que revisar. Lorenzo, ¿qué piensas de estos datos que en general recuperamos de esta manera? Son muchos datos, fueron presentados la semana pasada, creo que todavía no han sido suficientemente discutidos porque aquí vamos a empezar por el principio. Carmen, ¿te acuerdas que cuando se veía venir la crisis mundial ya en el 2008, hubo una declaración de un secretario de Estado entonces de Hacienda que dijo que ese malestar que estaba en el mundo en Estados Unidos, nosotros probablemente nos iba a dar un catarrito? Esa frase del catarrito es una de las que pueden marcar todo un sexenio de una irresponsabilidad o de una estupidez fantástica. Y luego Felipe Calderón dijo que a él hasta le emocionaba que hubiera una crisis mundial, porque, acuérdense, ha de estar emocionadísimo todavía porque la crisis fue de una magnitud. Él dijo, así viene y demostraremos cómo nosotros sí podemos enfrentar las crisis. Bueno, les pasó el tsunami encima. Y lo que nos dice las cifras del INEGI es que todas las clases sociales... Nadie se salvó. Nadie se salvó. Pero sin embargo yo también veo que las cifras, por ejemplo, de la concentración del ingreso en la parte más grande, tenemos las cifras porque Fortune nos da las cifras de la concentración en México, en el tope de los mexicanos, y desde luego pues con el grupo Carso y la familia Slim en la mera cúspide. Nos dicen que ellos no sufrieron ninguna caída. La sociedad en su conjunto sí, pero en la parte donde está más concentrada la riqueza, no. Ahora, el resto de la sociedad tenía que sufrir, eso es la pregunta. Yo no soy economista, aquí no estamos en economistas, pero tenía que sufrir esa caída tan drástica, o fue en parte porque no la vieron venir, porque hicieron mal sus cálculos, porque pensaron que venía un catarrito y llegó la catástrofe. Ese mismo grupo que, como estábamos viéndolo antes de que entráramos al aire, está presidido por secretarios de Estado que ganan como los dioses.